Ya, muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Continuando con los temas de la materia de prostodoncia movible, el tema de hoy día se refiere a la instalación y el funcionamiento de las prótesis totales, ¿no? En sí, ustedes saben que todo el procedimiento que se realiza desde el momento de la historia clínica hasta el final, hasta el finalizado, en el cual termina con el acrilizado del aparato protésico, todo el trabajo de la parte prostodóntica no termina ahí. No termina ahí porque todavía está la etapa de la instalación y el funcionamiento de las prótesis totales, ¿no? El término que se refiere a instalación no solamente involucra a la entrega y la colocación del aparato protésico en la cavidad bucal del paciente, sino que la instalación del aparato protésico va más allá, por ejemplo, eh, cuando se tiene que tener un periodo de control del aparato protésico, donde todavía la prótesis tiene que ir adaptándose a la mucosa de la cavidad bucal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que realizar nuevas citas, no una cita ni dos citas, sino varias citas para nosotros poder controlar lo que es la adaptación, poder controlar, poder reajustar, poder eh, recolocar. A ver, un momentito, por favor. Denme 2 segunditos, por favor. De ahora se van a disculpar. Eh, ya. Entonces, continuamos con lo que les había dicho. Había una bulla que no me dejaba concentrar. Entonces, estamos hablando del aparato protésico cuando nosotros realizamos desde un principio todo el procedimiento en el aparato protésico hasta el acrilizado. Y el trabajo del prostodoncista no termina ahí, sino que va más allá, ¿no? En la entrega del aparato protésico. El término instalación no solamente se refiere a la entrega y la colocación del aparato protésico dentro de la cavidad bucal, sino que también existe un periodo de adaptación de la prótesis dentro de la cavidad bucal. Normalmente el aparato protésico no se adapta de buenas, o sea, a primera intención, sin ningún tipo de molestia, sin ningún tipo de alteración en nuestros pacientes. Más bien, necesita un periodo de adaptación, para lo cual nosotros debemos realizar diferentes tipos, o no diferentes tipos, sino debemos citar a nuestros pacientes, no una o dos veces, sino varias veces, para que nosotros podamos controlar cómo va el proceso de adaptación del aparato protésico. Debemos realizar diferentes, debemos realizar muchas citas, se podría decir, con el paciente, para nosotros poder reajustar, poder reacomodar, para poder retocar y controlar principalmente el proceso de adaptación del aparato protésico dentro de la cavidad bucal. Además, en el proceso de adaptación del aparato protésico, hablamos de que eh, en el proceso de instalación es una conjunción, es un enlace, por ejemplo, o es una unión, se podría decir, entre el desarrollo o la elaboración del aparato protésico, entre la adaptación
anatomofisiológica del paciente y también está relacionado con la estética del paciente, ¿no? Principalmente. Cuando nosotros hablamos de la colocación o la instalación del paciente, lo que tenemos que ver en el aparato protésico es principalmente que la prótesis esté bien pulida por la parte externa, se podría decir, del aparato protésico, con las características apropiadas de una encía natural, se podría decir, referida a la textura, al color, que tiene que ser lo más natural posible. En pocas palabras, se tiene que parecer a la encía natural que tienen nuestros pacientes. Obviamente también se debe realizar una revisión de la parte interna del aparato protésico, en el cual se debe utilizar el pulpejo del dedo para poder determinar si existe algún tipo de alteración, algún tipo de lugar que sea agudo, que pueda lacerar la mucosa o el tejido del paciente, ¿no? Por lo cual se debe revisar principalmente la parte interna del aparato protésico. No se debería desgastar la parte interna. Al hablar de la parte interna me refiero a la parte que va a tener relación directa con la mucosa del paciente, ¿no? O sea que es la parte que va a entrar en contacto directo con la mucosa del paciente. No se debería desgastar, como les digo, pero sí hay que hacer una revisión exhaustiva de este sector, utilizando el pulpejo del dedo para poder encontrar de alguna manera, si es que existiese, sectores donde pueda presentarse alteraciones en cuanto a la forma, sectores donde hay eh, prominencias que puedan ser muy agudas, que puedan lacerar la mucosa del tejido, que puedan dañar la mucosa de asiento, la mucosa que sirve de asiento para el aparato protésico, ¿no? Se debe identificar esos sectores, como también se debe identificar los sectores que son demasiado retentivos en el aparato protésico para poder nosotros desgastar en ese sector de manera selectiva en las prótesis. Ese ejercicio se los realiza tanto en la prótesis superior como también en la prótesis inferior, ¿cierto? Un momentito. Ya. Entonces, seguimos. Como les decía, es bien importante este aspecto de controlar en el momento de la instalación del aparato protésico, porque la prótesis puede causar algún tipo de daño en la zona de asiento en la cual va a estar apoyada o el terreno protético en el cual se va a ir a adherir el aparato protésico a la mucosa. Porque imagínense que en la parte interna de la prótesis, ya sea superior o en la parte interna de la prótesis, ya sea inferior, puede existir algún error, tal vez en la fabricación o en la manipulación o durante la toma de la impresión o en el modelo, que pueda crear algún sector donde pueda tener una sobresalencia de manera aguda, que pueda ser aguda y que puede lesionar la mucosa del paciente. Por eso nosotros cuando entregamos el aparato protésico, siempre debemos revisar de manera detallada la parte interna, la base de la prótesis, para que no pueda dañar la mucosa de nuestro paciente. El desgaste tiene que ser selectivo, el desgaste tiene que ser específico solamente en los lugares donde puedan detectar ustedes esas irregularidades. No se debería desgastar la parte interna en sí, no se debe desgastar la parte interna bajo ningún motivo, porque al desgastar ustedes la parte interna de un aparato protésico, lo que ustedes van a provocar es la falta de retención de la prótesis en la mucosa, porque ustedes saben que la retención de la prótesis depende mucho de la impresión y de la fidelidad en cuanto a la estructura y a la forma de la mucosa y a la estructura y la forma que pueda presentar la base de la prótesis. Mientras la impresión haya sido lo más fidedigna posible, la prótesis va a tener mejor retención. Pero si nosotros desgastamos en algún sentido toda la base de la prótesis, la parte interna del aparato protésico, ¿qué vamos a provocar? Vamos a provocar que la prótesis sea
o presente una detención que no sea apropiada. Y es lo que nosotros como odontólogos o como prostodoncistas no queremos con nuestros pacientes, ¿no es cierto? Existe, existe una prueba de sensibilidad, una prueba de estabilidad. Existe un test o prueba de estabilidad. Este test o prueba de estabilidad, eh, este test o prueba de estabilidad también sirve para poder determinar la detención de la prótesis. ¿Por qué tanto redundamos en lo que es la detención de la prótesis? Porque es un aspecto fundamental en el aparato protésico. Ustedes saben que la detención es un aspecto que no se puede tomar, no se puede pasar por alto, porque la detención de un aparato protésico le va a dar la seguridad, le va a dar funcionabilidad, le va a dar estética al aparato protésico y también le va a dar esa cierta seguridad en cuanto a la funcionabilidad al paciente, ¿no? Porque básicamente dos aspectos muy importantes y fundamentales para el prostodoncista es que el aparato protésico tiene que ser estético y tiene que ser funcional, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros debemos saber qué hacer o qué es lo que causa, por ejemplo, la falta de detención o de estabilidad en nuestra prótesis. Existe un test o prueba de estabilidad del aparato protésico, por ejemplo, para comprobar la estabilidad de la prótesis. Para comprobar la estabilidad de la prótesis, por ejemplo, en la parte anterior, acá hablamos, vean el gráfico de la derecha, imaginen que es la prótesis y la mucosa del paciente. Cuando quieren ver si la prótesis es estable en la parte anterior, lo que tienen que hacer es presionar comprimir la parte anterior a nivel de los incisivos anteriores para comprobar si existe estabilidad en la parte anterior de la prótesis. Para comprobar si existe estabilidad en la parte posterior de la prótesis, se hace una compresión digital a nivel de los premolares, ¿no? Tienen que presionar a nivel de los premolares para que ustedes puedan comprobar si existe o no la estabilidad que nosotros buscamos en nuestro aparato protésico, ¿no? La compresión a nivel de los premolares para determinar la estabilidad en la parte posterior se les realiza en sentido del eje longitudinal de las piezas dentarias. ¿Qué significa eso? Que significa que se debe realizar la compresión al mismo tiempo siguiendo la aparente dirección que pueda tener las raíces que hubieran sido las raíces que presentaban, ¿no? Cuando el paciente tenía sus piezas naturales. Y hay que comprimir en el mismo tiempo y en el mismo sentido para poder determinar la estabilidad de la prótesis en la parte posterior, ¿no? Para poder determinar si existe estabilidad antero-posterior, o sea, que no existe ese balanceo en la prótesis. Estamos hablando de realizar este tipo de pruebas de la prótesis que nosotros entregamos a los pacientes para saber si tiene estabilidad y tiene detención. Estas pruebas se tienen que realizar directamente en la cavidad bucal del paciente, por si acaso, ¿no? A ver, entonces, bajo esa aclaración, les repito. Para comprobar si existe estabilidad en la parte anterior, se hace una compresión en la parte anterior, en los dientes, en las piezas anteriores, en los incisivos. Para comprobar la estabilidad en la parte posterior, se hace una compresión a la altura de los premolares, siguiendo el eje longitudinal de las piezas dentarias. Para comprobar si existe una estabilidad antero-posterior de la prótesis, se hace una compresión a nivel de la línea post-damming, ¿no? Es muy importante. Ahora, para comprobar si tiene detención la prótesis, esa es una prueba también muy importante que deben realizar cuando ustedes entregan el aparato protésico. ¿Cómo podemos determinar si tiene una detención adecuada? Lo que tienen que hacer ustedes es cuando la prótesis se encuentre dentro de la cavidad bucal ya en nuestros pacientes, agarran en el sector o sujetan en la parte anterior a la altura de los incisivos, principalmente, lo sujetan y tratan de traccionar la prótesis en sentido vertical, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta ahí que si verdaderamente tiene o no detención su aparato protésico. Esa es una prueba muy importante
porque nos va a ayudar a determinar la detención de nuestro aparato protésico. Esto independientemente de algunos errores que pueda tener en cuanto a la elaboración del aparato protésico, que enseguida lo vamos a repasar, ¿no? Esa parte quisiera que me entiendan, que cuando ustedes van a entregar una prótesis en sus pacientes, ¿cómo van a saber si tienes detención o no? Es que cuando a veces lo que sucede es que cuando entregamos una prótesis en el paciente, se van a dar cuenta, hablaremos de la prótesis superior, le entregan la prótesis y ustedes le dejan en cavidad bucal, denle unos 5 segundos y la prótesis se cae, o sea, se cae por la gravedad. En ese momento, ¿qué es lo que piensa el operador? ¿Qué es lo que piensa el prosthodoncista? Lo que piensa es, pues, afirma de que la prótesis está, no tiene detención. Pero muchas veces la causa no es la falta de detención, sino es la causa de otros factores. Pero la detención la tiene la prótesis, ¿no? Uno de los factores que puede provocar la caída de la prótesis es las extensiones exageradas de los flancos de la prótesis. ¿A qué se refiere con extensiones exageradas? Vean el cursor, vean la flecha. Las extensiones exageradas se refieren a este sector, ¿ve? Los flancos de la prótesis. Estos flancos de las prótesis están sobreextendidas, están muy largas, se podría decir, demasiado altas, se podría decir. Y estas sobreextensiones de estas prótesis provocan la falta de detención del aparato protésico. Lo ideal de la altura de los flancos de la prótesis es que solamente llegue hasta el fondo del surco vestibular, ¿no? Llega hasta el fondo del surco vestibular los flancos de la prótesis y no van a tener ese problema de que la prótesis se cae o no tiene retención. ¿Por qué se cae la prótesis cuando tiene los flancos sobreextendidos? Es simple lógica para que ustedes puedan pensar. ¿Por qué se cae la prótesis cuando está sobreextendida? A ver, un momentito. Ya. Como les decía, a veces cuando nosotros entregamos el aparato protésico, le damos 5 segundos a la prótesis y ustedes van a ver que la prótesis se cae, ¿no? Pero a veces eso no es causada por una falta de detención. Existen otros factores que expulsan la prótesis. Y uno de los factores que expulsan la prótesis y le quitan la detención a la prótesis es las extensiones exageradas de los flancos. Como les decía, una prótesis o el flanco de una prótesis solamente debería llegar hasta el sector del fondo del surco vestibular, ¿no es cierto? Hasta ahí. Pero cuando los flancos están muy elevados, muy por encima, se podría decir, del surco vestibular, pues la prótesis ya carece de esa detención. ¿Por qué? Porque cuando solamente llegamos hasta el fondo del surco vestibular con el flanco de la prótesis, es lo ideal. Pero cuando sobrepasamos el fondo del surco vestibular, ya estamos invadiendo a la encía libre, a la encía móvil, a la mucosa móvil, ¿no es cierto? O sea, que cuando nosotros vamos a hablar, traccionamos el labio, inmediatamente la mucosa que es móvil va a expulsar obviamente el aparato protésico, lo va a sacar de la cavidad bucal, ¿no? Es por eso que solamente se debe llegar 1 milímetro por debajo del fondo del surco vestibular o a nivel del surco vestibular, no sobrepasar, porque cuando sobrepasan con los flancos de las prótesis, obviamente la prótesis va a carecer de retención, no va a tener retención la prótesis, ¿no? Y se va cayendo. ¿Cuál es la solución de la sobreextensión de las prótesis? Obviamente es el desgaste a nivel del surco, perdón, es el desgaste de la sobreextensión de los flancos de las prótesis, ¿no es cierto? También otro factor que expulsa la prótesis es la falta de liberación de la escotadura donde se encuentra el frenillo vestibular y los frenillos laterales. Cuando no se hace una escotadura en la prótesis, como por ejemplo acá se puede ver algo, cuando no existe esta escotadura en la prótesis y el frenillo se encuentra dentro del aparato protésico, obviamente va a expulsar también la prótesis, ¿no? Entonces, esos son otros factores que van a provocar que la prótesis
no sea estable y no tengas detención, ¿no? Pero no va a tener detención, ¿por qué? Porque existe una sobreextensión de los flancos de este sector, una sobreextensión de los flancos de la prótesis, ¿no? ¿Y cómo saben ustedes, cómo pueden comprobar que está sobreextendido el flanco de la prótesis? Es sencillo. Vean el gráfico del medio. Este es un paciente que tiene un aparato protésico dentro de la cavidad bucal, ¿no? Pero nosotros no sabemos todavía si es que está muy sobreextendido los flancos de la prótesis que vienen acá, los flancos de la prótesis. Lo que tienen que hacer es traccionar el labio. Tienen que traccionar, o como se diría, tienen que jalar el labio, ¿no? De manera no muy forzada, cosa de que el paciente no se entere cuál es la intención que tenemos nosotros al traccionar el labio, pero lo que nosotros buscamos al traccionar el labio es ver que si los flancos están sobreextendidos, van a expulsar la prótesis, ¿no? Otro ejercicio para poder determinar si los flancos de la prótesis están muy sobreextendidos es que le pueden pedir al paciente que pueda silbar e inmediatamente la prótesis se va a caer del borde superior, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ahora cuando van a entregar sus prótesis para saber si tiene o no retención este aparato protésico o está afectado algo la altura de los flancos, uno es que traccionan sencillamente, traccionan el labio y si al traccionar el labio la prótesis se desprende y cae, es que el flanco de las prótesis está muy sobreextendido. Y lo que tienen que hacer es un desgaste igualmente selectivo en el sector donde esté invadiendo la mucosa móvil, se desgasta hasta que ustedes lleguen a volver a traccionar el labio del paciente y que en ningún momento pueda movilizar la prótesis, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el maxilar inferior, lo mismo sucede y igualmente, cuando el flanco está muy sobreextendido, lo que tienen que hacer para comprobar es traccionar el labio inferior y que la prótesis no debería movilizarse cuando ustedes traccionan el labio. Si es que ustedes traccionan el labio, lo jalan y la prótesis inmediatamente se desprende de su terreno protésico, bueno, pues la prótesis está con flancos muy altos en los cuales hay que hacer un desgaste selectivo. Cuidado que cuando ustedes vean que la prótesis se desprende al traccionar el labio, desgasten toda la parte del reborde de las prótesis, donde pueden provocar o puede poner el riesgo de que la prótesis pierda la detención del aparato protésico, ¿no? Eso a tomar bien en cuenta. Ahora ya saben que a veces cuando ustedes instalan una prótesis y la prótesis se desprende, tienen que analizar, no solamente decir, no, la prótesis la he hecho mal, no tienes detención, no es así. Tienen que analizar el por qué se está desprendiendo la prótesis, no tiene aparentemente detención. Una de las razones más comunes, por eso redundo en esto, una de las razones más comunes es que el flanco de la prótesis está muy alto, muy sobreextendido, y ustedes tienen que simplemente identificar, desgastar de manera selectiva y van a ver que su aparato protésico se va a quedar con retención siempre y cuando ustedes hayan realizado una buena impresión definitiva de sus pacientes, ¿no? Ese también es otro factor muy importante que ustedes pueden tomar bien en cuenta a manera de un tip en prostodoncia removible, es que cuando ustedes van a tomar o toman la impresión ya con un material definitivo, con una cubeta individual en el paciente, imagínense, ya tienen la cubeta individual del paciente, ya han cargado con un material como la pasta cinquenólica o el alginato siliconado y la impresión está en la boca. Ven que en la cavidad bucal ya está en la boca, ustedes tratan de retirar la impresión. Si la impresión se dificulta en el momento de retirar la impresión de la cavidad bucal, esa misma retención va a tener su futuro aparato protésico. Si ustedes ven que en el momento de tomar la impresión con el material definitivo, el retiro de la cubeta individual con el material de impresión es tan sencillo o se ha salido, o sea, de manera espontánea se ha salido del reborde, pues obviamente tienen que tomar bien en cuenta que probablemente su futuro aparato protésico va a tener la misma retención. En ese caso, les recomiendo volver a tomar la impresión definitiva hasta que en la impresión definitiva les muestre que tiene
un grado de detención apropiado, ¿no? Y ustedes van a pensar que el aparato protésico va a tener ese mismo grado de detención, porque ustedes saben que sobre la impresión definitiva se lo vacía con yeso en positivo y sobre esa copia en positivo es donde se acriliza. Entonces es muy importante ese paso que tienen que tomar en cuenta ustedes eh, que la impresión tiene que ser muy buena, tiene que tener detención, así también va a ser su aparato protésico. La oclusión céntrica se la debe realizar en la segunda o en la tercera cita, cuando ustedes vayan haciendo el control del periodo de adaptación de la prótesis, ¿no? El ajuste oclusal. El ajuste oclusal también es bien importante, es un aspecto muy importante. Estamos hablando de procedimientos en los cuales se realiza después de haber terminado la prótesis. En sí es la última cita con el paciente, entre comillas, ¿no? Porque tiene que haber un periodo de adaptación que ustedes también tienen que hacer el control del aparato protésico, ¿no? Cuando ustedes entregan el aparato protésico, tiene que haber una oclusión céntrica. La mayoría de las piezas dentarias, o es decir, todas las piezas dentarias, deberían estar ocluyendo, deberían estar en contacto de cúspide con fosa, ¿no es cierto? Ahora, siempre sucede que durante el enmuflado, durante el traslado, durante la manipulación, después de haber hecho la prueba de infilado, que en la prueba de infilado en sus pacientes ha quedado una maravilla, la oclusión estaba perfecta, pero durante la manipulación, durante el proceso de laboratorio con el técnico dental, se haya movido una pieza, dos piezas, sucede, o durante el enmuflado se haya movido, puede haber un desajuste oclusal, ¿no? Este desajuste oclusal que va a provocar una sobreoclusión del aparato protésico, se la puede corregir. Se la puede corregir, ustedes como pueden ver el gráfico, se hace morder al paciente, y ven que queda una separación entre las caras oclusales de los superiores con los inferiores, o sea, no ocluye a su totalidad. Lo que se tiene que hacer es utilizar el papel de articular que todo el mundo conoce, el papel de articular, le hacen morder, introducen a la cavidad bucal del paciente y le indican que tiene que morder el papel de articular. ¿Ven? ¿Cuál es la función del papel de articular? El papel de articular simplemente va a ir a marcar de manera selectiva los puntos de contacto o las sobreoclusiones que pueden estar interfiriendo en la oclusión de la prótesis. ¿No es cierto? Entonces, lo que tienen que hacer una vez que ya han hecho morder con el papel de articular es que deben desgastar solamente los sectores que ha marcado el papel de articular. Normalmente, este tipo de desgaste es selectivo. Si marcara como, por ejemplo, como en este gráfico, marcara en tantos sectores donde supuestamente habría una sobreoclusión, pues es mejor repetir la prótesis, ¿no? Porque no debería ser así, no debería marcar tantos puntos donde no exista una oclusión adecuada. Cuando existe una mayor cantidad de sectores donde las piezas no ocluyen, es mucho mejor repetir el aparato protésico. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Cuando marca así, yo he visto en la clínica que agasan y desgastan todas las piezas dentarias. Pero ya la pieza dentaria, digo, el aparato protésico aparece una prótesis muy antigua, ya no tiene anatomía, parece pista de aterrizaje, o sea, ya es mejor repetir el aparato protésico. Esto de corregir el reajuste oclusal o desgaste selectivo solamente va a los sectores donde pueda marcar en determinados lugares, solamente en determinados sectores donde se hace un desgaste de manera selectiva, solamente de algunas determinadas piezas. El desgaste de estas piezas dentarias en la prótesis debe ser de 0.5 milímetros a 1 milímetro como máximo, siempre respetando la anatomía, por eso se lleva en segundo año anatomía dentaria, siempre respetando la anatomía natural de la pieza dentaria artificial, ¿no? No significa desgastar que tengan un punto prematuro en una determinada pieza dentaria y desgastar toda la parte oclusal de la pieza dentaria, no. Por eso se utiliza el papel de articular. El papel de articular solamente va a marcar un sector y en ese sector se hace el desgaste siempre respetando la anatomía,
sin deformar la anatomía dentaria de la pieza dentaria. Para eso pueden utilizar fresas cono invertido, fresas en disco, fresa en rueda, fresas en lenteja, que puedan ayudar y respetar en el desgaste la anatomía de la pieza dentaria, principalmente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos también de sectores que puedan dañar o puedan afectar tal vez la retención de las piezas de la retención del aparato protésico, se deben identificar y se deben hacer desgastes selectivos, ¿no? Ustedes pueden marcar con algo, con un marcador o con un lápiz y se hacen desgastes que sean apropiados, ¿no? Nunca el desgaste tiene que ser excesivo en los pacientes, en las prótesis, porque un desgaste excesivo puede provocar la falta de estabilidad, la falta de retención en la prótesis, y al tener ese tipo de aparato protésico, lo mejor o lo más apropiado es repetir la prótesis, ¿no? Hay que repetir la prótesis, no queda de otra, porque una prótesis sin retención es una prótesis que no va a tener funcionabilidad principalmente, ¿no? Ahora hablamos de la apariencia fisonómica del paciente, ¿no? Hablamos, al hablar de la apariencia, de la apariencia fisonómica del paciente, hablamos de cómo se ve el paciente con la prótesis ya instalada en cavidad bucal, ¿es cierto? De manera inicial, cuando ustedes entregan la prótesis en el paciente, tienen que ustedes desarrollar un criterio propio de ustedes, ¿no? Antes de pasarle el espejo al paciente para que pueda verse y realizar las críticas o las felicitaciones si ameritan, ¿no? El aparato protésico. Entonces, antes de pasar el espejo al paciente, se hace una crítica, una autocrítica y analizan para que cuando en el momento de que le pasen el espejo al paciente, ustedes puedan refutar o puedan de alguna manera respaldar la observación, no respaldar, sino contradecir la observación que pueda tener el paciente, ¿no? Existen dos tipos de apreciación, la apreciación objetiva y la apreciación subjetiva. Dentro de la apreciación objetiva es aquella que nosotros vamos a ver en el paciente. Por ejemplo, vamos a ver la forma, el tamaño, el color, la dirección, la ubicación también del enfilado, ¿no? Todos los aspectos que se puedan ver en relación a la pieza dentaria y al enfilado de los mismos, ¿no? En relación a la forma fisonómica, a la forma facial del paciente. La apreciación subjetiva es una apreciación que se refiere más al gusto del paciente, a su entorno social, a su entorno familiar, se podría decir, ¿no? Esa es la apreciación que se realiza de manera subjetiva, que ya está más, que esta apreciación la realiza más ya el paciente, ¿no? Es una apreciación en cuanto al gusto del paciente, si le gusta o no el aparato protésico, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablamos de la reacción orgánica y psicológica. Cuando hablamos de la reacción orgánica y psicológica, hay que tratar de explicar al paciente, o el paciente mismo siente el aparato protésico como un cuerpo extraño dentro del organismo, ¿no? Que necesita un periodo de adaptación a esa prótesis. Es sencillo de entender porque es como cuando algo introducimos a cavidad bucal y lo sentimos ajeno al cuerpo, ¿no? Al organismo. Entonces hay que explicarle al paciente para que pueda asimilar la utilización del aparato protésico, ¿no? Para que pueda tener un periodo de adaptación y para lo cual el paciente pueda estar ya preparado, ya pueda estar acostumbrado a la utilización del aparato protésico, ¿no? La reacción orgánica o del organismo, la reacción del organismo frente al aparato protésico a veces es un poco molesto porque la misma prótesis va a generar la aparición de ulceraciones, alteraciones patológicas, ¿no? Que puedan dañar de alguna manera la parte psicológica del paciente. Muchas veces cuando una prótesis daña la mucosa del paciente, el paciente ya no quiere saber del uso del aparato protésico. Entonces hay que saber explicar al paciente cuáles son las ventajas, porque tiene más ventajas que desventajas la utilización de un aparato protésico, ¿no? Y posteriormente hay que hacer un seguimiento,
todo el periodo de adaptación que va a tener la prótesis hasta que el paciente le dé la funcionalidad que nosotros queremos en el paciente, ¿no? De la prótesis en el paciente. Los defectos de las prótesis, por ejemplo, los defectos principalmente a la forma de la construcción de la prótesis, los defectos a los aparatos protésicos por sí mismos y a las reacciones psicológicas de los pacientes, ¿no? Existen también fallas en las prótesis, entre comillas, fallas, ¿no? Como por ejemplo, el exceso de compresión, ¿no? Nosotros podemos pensar que cuando entregamos una prótesis, mientras más detentiva, mientras más comprima la mucosa, es mucho mejor, pero no es así. El exceso de compresión en los pacientes, ¿qué va a provocar? Va a provocar zonas eritematosas, va a provocar ulceraciones, va a provocar daños dentro de la mucosa, ¿no? Esta es una falla reversible. ¿Qué significa reversible? Que cuando ustedes estamos en el periodo de control del paciente, vemos que existe un exceso de compresión de la prótesis, pues es una falla reversible, porque podemos aliviar el sector que está comprimiendo demasiado la mucosa, ¿no? ¿Y cómo la identificamos? La identificamos cuando revisamos la mucosa de nuestros pacientes y podemos ver que al revisar la mucosa de nuestros pacientes, podemos ver pequeñas zonas eritematosas, vemos ulceraciones, vemos laceraciones en la mucosa del paciente y nosotros rápidamente identificamos el sector donde está comprimiendo demasiado la prótesis y la aliviamos, la desgastamos también de manera selectiva, ¿no? Por lo tanto, el exceso de la compresión de la prótesis sobre la mucosa del paciente tampoco es muy apropiado, que digamos, ¿no? Sucede también un efecto, tal vez una característica muy interesante cuando nosotros integramos el aparato protésico. Ustedes se dan cuenta que en la parte superior, acá por ejemplo, en la parte más superior del reborde, el ancho del reborde, del reborde es mucho más en relación a la parte que se aproxima al fondo del surco vestibular, ¿no es cierto? O sea, esta parte es un poco más ancha y acá es más angosta. Entonces, la forma de la base de la prótesis es igual, pero al ingresar en este sector, la parte inicial por donde va a ingresar la prótesis es angosta. Y una vez que ya ingresa la prótesis al reborde, ya toma su forma natural. Pero la clave está que en el momento de ingresar la prótesis, el sector angosto de la base de la prótesis lastima la prótesis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también en esa parte y desgastar de manera leve y siempre selectiva para que no dañe, para que no lastime la prótesis. Porque muchas veces se van a dar cuenta ustedes cuando atiendan a sus pacientes, el paciente tiene miedo a veces a colocarse la prótesis, pero cuando la prótesis ya está en cavidad bucal, ya está instalada, no le duele, no le molesta. ¿Por qué tiene miedo? Porque en el momento de introducir la prótesis, el mismo ancho por donde tiene que ingresar el reborde es menos en relación al ancho del reborde. Eso es lo que lastima, lo que lacera la mucosa. Entonces, frente a eso también se puede hacer un desgaste de manera selectiva para evitar ese daño que se pueda causar en la mucosa en la mucosa del paciente, ¿no? Ahora, la falta de compresión también se relaciona con la falta de retención de la prótesis. La falta de compresión es una falla irreversible de la prótesis. Si bien la falta de compresión, o sea, que no se detenga la prótesis, se puede tratar de corregir mediante la utilización de materiales, pero que son temporales, que le van a dar cierta compresión y retención a la prótesis sobre la mucosa. Normalmente esta es una falla de tipo irreversible en la cual es mucho mejor repetir el aparato protésico. Claro, muchos de ustedes dirán que en esta falta de compresión yo le puedo hacer rebasado a la prótesis del paciente. Claro que sí, se puede hacer el rebasado a la prótesis del paciente, pero tengan en cuenta que si el paciente es muy exigente, se podría decir, se dan cuenta que cuando se hace el rebasado de las prótesis,
el color del acrílico que se utiliza para el desbasado y el color y la tonalidad del acrílico de la prótesis normalmente no son iguales. Siempre tienen esa tendencia a diferenciarse en cuanto a la intensidad del color o del rosado o del rojo o el material que han utilizado para tratar de copiar el color de las encías, y es ahí que se nota. Entonces, la falta de compresión es una falta irreversible en la cual está más indicada la elaboración de un nuevo aparato protésico para nuestros pacientes, ¿no? Los defectos de articulación. Los defectos de articulación hablamos de la oclusión de los dos, ¿no? De las prótesis superior con la prótesis inferior. Este defecto de articulación puede ser una falla reversible o una falla irreversible. Como les decía, para ver un defecto en la articulación o en la oclusión de las piezas dentarias, se utiliza el papel de articular, se hace morder al paciente con ambas prótesis y los lugares que marca, gracias al papel de articular, se hace el desgaste de 0,5 a 1 milímetro como máximo. Pero estos defectos de articulación se hacen reversibles cuando solamente es una sola pieza o a lo mucho dos piezas que tienen una sobreoclusión. Pero se hace irreversible estos defectos de articulación cuando la mayor cantidad, existe una cantidad considerable de piezas dentarias de la prótesis que tienen una sobreoclusión. Entonces, para no desgastar todas esas piezas dentarias y dejarle sin forma, sin funcionabilidad a la prótesis, es mejor repetir el aparato protésico y es ahí donde se vuelve una falla de tipo irreversible. Reversible es, como les digo, cuando son una o dos piezas en las cuales se debe hacer un desgaste selectivo. Los puntos dolorosos los puntos dolorosos se refieren a aquellos sectores, por ejemplo, donde van a lastimar la mucosa del paciente. Como les decía, cuando ustedes entreguen la prótesis, siempre tienen que dar una revisada a toda la parte de la base de la prótesis, especialmente esa base de la prótesis que va a estar en contacto con la mucosa. Si tienen puntos, sectores donde tienen lugares muy agudos, asperezas, tienen crestas, tienen porosidades, se puede regularizar con la utilización de piedras para desgastar, ¿no? Pero esos desgastes también se hacen de manera selectiva. Siempre en prostodoncia removible, los desgastes se realizan de manera selectiva. No se agarra y se desgasta toda la base, no se agarra y se desgasta todas las piezas dentarias, no. Todo es selectivo en cuanto al desgaste de las prótesis removibles, ¿no? Las náuseas persistentes. Las náuseas persistentes también es algo muy interesante porque es una falla de tipo reversible. Cuando nosotros elaboramos un aparato protésico, una prótesis, a ver, hablamos de las náuseas persistentes, ¿no es cierto? Como una falla. No es una falla en sí que puede ser atribuido al paciente. ¿Saben qué es lo que sucede? A veces, cuando nosotros elaboramos, vean el gráfico de la parte inferior izquierda, una prótesis superior, obviamente, la parte posterior, la línea post-damming, solamente debe llegar a cubrir el paladar duro, ¿no? No debe llegar a cubrir en ningún momento, bajo ningún sentido, debe llegar a alargarse más, hasta por acá atrás, hasta cubrir el paladar blando. Cuando la prótesis llega a cubrir o se sobreextiende la parte posterior de la prótesis, la parte de post-damming, se sobreextiende hacia el paladar blando, existe esa sensación del paciente de querer vomitar, tiene esas náuseas que son persistentes en el paciente, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es una falla reversible, se desgasta la parte posterior, la parte post-damming, hasta lograr que el acrílico, la prótesis, la base de la prótesis, solamente llegue a cubrir, ¿qué parte? Solamente llegue a cubrir la parte del paladar duro, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean, cuando le entregan a su laboratorista, si ven que la parte posterior está muy sobreextendida, tienen que explicarle que se debe realizar el desgaste de esta zona, que es la zona post-damming,
porque solamente la prótesis debe cubrir la parte del paladar duro y no la parte del paladar blando. ¿Cómo pueden guiarse? Pueden guiarse con las fobiolas palatinas que normalmente también salen impresionadas o salen o se manifiestan también en el aparato protésico, ¿no? Esos son parámetros muy importantes que deben tomar en cuenta ustedes cuando se entrega el aparato protésico. Como pueden ver, a ver, imagínense que cuando ustedes tengan un paciente y le entregan al paciente y el paciente de repente tiene ganas de vomitar, tiene ganas de, o sea, de devolver la prótesis, no puede utilizar, en ese momento ustedes tienen que aplicar su conocimiento y en ese momento ¡pran!, se les prende la luz y ustedes analizan y dicen, posiblemente entonces la prótesis esté muy sobreextendida hacia el paladar blando. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es extraer, retirar la prótesis y ver si evidentemente la línea post-damming, la parte posterior de la prótesis, está muy sobreextendida, la desgastan y solucionado. Y solucionan el problema de las náuseas en los pacientes, ¿no? Es un problema de tipo reversible. También existen este tipo de náuseas que son psíquicas o pasajeras de manera excepcional en aquellos pacientes que tienen la mucosa muy hipersensibles, ¿no? Es una mucosa muy hipersensible que normalmente se da en aquellos pacientes que utilizan la prótesis, ¿cómo les diría? Utilizan el aparato protésico por primera vez, ¿no? Porque normalmente cuando una persona utiliza un aparato protésico durante mucho tiempo ya, se forma ya unas especies de callos en la mucosa que le dan esa cierta dureza a la mucosa, ¿no? Que incluso han debido ver ustedes algunas personas con sus prótesis ya están comiendo hasta esas habas tostadas, ¿no es cierto? Eso es lo que le denominan sus tutus, esos lo están mordiendo, lo están triturando como si fueran piezas naturales y van a ver sus plaquitas están totalmente desgastadas. Ese tipo de pacientes ya ha generado un tipo de mucosa que es más dura ya, que le da, ya no es demasiado sensible que le pueda incomodar, ¿no? Pero en cambio aquellas personas que recién están utilizando el aparato protésico, pues tienen a veces una mayor sensibilidad, mayor incomodidad de cuerpo extraño. Entonces es cuestión también de hacerle una preparación psicológica a estos pacientes para que no tengan esos problemas. Otro problema que normalmente se da durante la entrega de los aparatos protésicos en nuestros pacientes es la mordedura de los casillos y la lengua, ¿no? Esto de la mordedura de los casillos y de la lengua no es tanto una falla en el aparato protésico, sino ¿por qué se da la mordedura de los casillos, o sea, la parte interna de las mejillas? Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando una persona no tiene piezas posteriores, o sea, no tiene dientes, tanto en la parte superior como en la parte inferior, van a ver que la mucosa empieza a invadir esos sectores, ¿no? En el caso de la desdentación total, cuando la persona no ha utilizado aparatos protésicos, ¿qué es lo que sucede con la mucosa de los casillos? Empieza a invadir esos sectores donde existe desdentación. Y que cuando ustedes ya realizan un aparato protésico en ese paciente, ¿qué es lo que sucede? Existe esa invasión de esa mucosa dentro del espacio donde tiene que funcionar la oclusión de las prótesis o de las piezas dentarias artificiales. Entonces, como ya ha sufrido una invasión, el casillo ya ha llegado a invadir en cierto grado ese espacio desdentado, cuando procede a la masticación el paciente, se muerde los casillos, se muerde la lengua, ¿no? Pero que normalmente este tipo de mordeduras se corrigen por sí mismos. No hay mucho problema, pero se puede aliviar también para que no cause mucho daño. ¿Cómo pueden aliviar este tipo de mordeduras que no lastime o que no sea tan lacerante? Es que pueden desgastar la cúspide de los molares, la cúspide vestibular de los molares superiores y la cara vestibular de los molares inferiores, de manera que no sea tan agudo y que lastime la mucosa de los pacientes, ¿no? Hay que volverlo algo más domo para que no sea tan traumático la mordida en los pacientes, pero que normalmente, como les digo, se corrige con el tiempo, ¿no? Y este defecto es, como les digo, mientras más tiempo la persona no utilice prótesis, ya sea fija, removible o una PPR,
ese espacio donde está desdentado van a ver que está siendo invadido por mucosa, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta también esa situación. Y ahora para terminar, hablamos de las reglas generales del comportamiento en prostodoncias de movible. Por ejemplo, estos son algunos de los consejos, se podría decir, para que nosotros no podamos cometer ciertos errores cuando estamos en el proceso de la entrega y la instalación de la prótesis, ¿no? O durante la elaboración de la prótesis. Por ejemplo, se debe prometer moderadamente el éxito de la prótesis. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes van a hacer una prótesis, no le digan al paciente que le van a hacer súper, le van a hacer una maravilla. ¿Sabe qué, señora? Su prótesis va a ser la mejor del mundo. Su prótesis va a ser, ¿qué les digo? Va a ser única, va a ser perfecta, ¿no es cierto? No se debe hacer ese tipo de promesas, porque al final hay que evaluar muchos aspectos, desde la altura, la forma, el tamaño del reborde para analizar si es que una prótesis va a cumplir las expectativas o va a cubrir las expectativas del paciente, porque muchas veces sucede que hay personas, hay pacientes que van de consultorio en consultorio, ¿no? En busca de la detención de sus prótesis, ¿no? Porque cuando el paciente viene y les explica, ¿sabe qué, doctor o doctora? Mi prótesis se mueve mucho, me ha hecho su colega de aquí al frente, no sabe ese prótesista, ese doctor, porque mi prótesis, mi placa se mueve mucho, se sale, cuando estoy hablando se cae, ¿no? Y quiero que me haga usted una nueva prótesis, una placa. Y ustedes le dicen, sí, señora, le voy a hacer la placa, va a estar perfecta, no va a tener problema. Pero sin embargo, ustedes van a ver que el reborde de la señora es plano, ¿no? Ustedes pueden hacer, o nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo posible con todo el protocolo de elaboración de una prótesis, pero no podemos hacer milagros, jóvenes. Cuando el reborde ya es plano, especialmente en el maxilar inferior, tienen que explicarle a su paciente de que la prótesis es muy probable que no tenga o que no cubra la expectativa que el paciente tiene, que de repente pueda seguir siendo, no tengas retención. ¿Eso para qué? Para que cuando ustedes le entregan a la prótesis al paciente, el paciente esté consciente de que ustedes le han, no advertido, le han adelantado de que esta prótesis no iba a ser tan muy retentiva o demasiado retentiva. Porque si le explican al final a su paciente, cuando ya le han entregado la prótesis, le dicen, ¿sabe qué, señora? Su prótesis está así porque su borde es plano. Su paciente ya no lo va a entender como una explicación del caso, sino va a entender como una excusa. Va a decir, este doctor me ha hecho mal y me quiere explicar después que por esto se ha hecho mal. Entonces es bueno anticipar siempre con la realidad al paciente para no ofrecerles milagros en cuanto a las detenciones, especialmente de las futuras prótesis, ¿no? Otro dice, el odontólogo no puede garantizar de manera antelada el éxito de las rehabilitaciones, es lo que les decía. Nosotros no podemos predecir que ese aparato protésico va a funcionar a las mil maravillas. Va a ser una prótesis que va a ser completamente funcional, va a ser una prótesis estética, se le va a ver bien, le va a rejuvenecer 20 años menos. No, no podemos garantizar de esa manera nosotros el trabajo que realizamos. Hay que hacer un análisis exhaustivo y decirle la realidad en la cual puede terminar en la elaboración del aparato protésico y entregar a los pacientes, ¿no? Otra de las indicaciones, una indicación que se debe dar al paciente es que la masticación se realiza con ambos lados de la prótesis. Eso es primordial también explicar al paciente, porque cuando el paciente ya tiene la prótesis, a veces tenemos la costumbre de masticar o realizar el proceso de masticación con un solo lado, pero lo ideal en la utilización de prótesis totales es que aprendan a utilizar las prótesis de manera equilibrada, con el proceso de masticación, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Porque si masticamos con un solo lado, pues vamos a producir el desbalance, la desestabilización y la falta de detención de la prótesis, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, igual que cuando, a ver, tenemos un paciente que es desdentado parcial, se podría decir, desdentado parcial, ¿no?
A ver, tomaremos como ejemplo este gráfico de acá, en la parte superior. Vean, imagínense que un paciente solamente tiene piezas dentarias desde acá, desde canino a canino, ya le ponemos así. De canino a canino tiene un paciente las piezas dentarias. Y la parte posterior es desdentada, ¿ya? Y el paciente solamente viene por estética principalmente para la elaboración de la prótesis. A veces no le interesa de manera secundaria la funcionabilidad de la prótesis. Entonces, el paciente le dices, tú le sugieres siempre que debería hacerse una PPR para que puedas reemplazar las piezas que le faltan en la parte posterior del inferior. El paciente no quiere, porque se ve bien con sus piezas anteriores. Solamente quiere la prótesis superior para que termine de verse mucho mejor la parte anterior, ¿no? Y la sonrisa del paciente. Pero ¿qué es lo que sucede? En este caso hay que anticiparle al paciente, decirle que si usted no se hace la prótesis inferior, que es la PPR, la prótesis superior no va a tener una retención adecuada. ¿Por qué? Porque cuando va a ocluir, va a morder, va a masticar la prótesis, va a masticar con las prótesis, estas piezas que son naturales del paciente, al ocluir con las piezas superiores, solamente con las piezas anteriores, va a producir un desbalance donde va a presionar solamente la parte anterior y la parte posterior se va a desprender y la prótesis no va a tener retención. Cosa que sería diferente si tuviera las piezas posteriores más, las cuales van a trabajar de manera armónica y dándole la retención necesaria a la prótesis, ¿no? Entonces, todas esas indicaciones tienen que darle porque al final los pacientes, a veces vale mucho el criterio que se lleva el paciente del odontólogo porque al final ese puede ser el paciente que les va a traer a más pacientes para que ustedes puedan atenderlos, ¿no? El paciente debe ser constante para adquirir el dominio de su prótesis. Claro que sí. El paciente no debe utilizar solamente la prótesis para acontecimientos sociales, para determinadas reuniones. El paciente debe utilizar todo el tiempo la prótesis. ¿Para qué? Para poder dominar la prótesis, ¿no? Porque necesita el dominio de la prótesis para poder darle funcionabilidad a esa prótesis, ¿no? El paciente debe aprender a hablar, comer y desenvolverse con su prótesis. Claro que sí. La prótesis, el aparato protésico, de ninguna manera afecta en el hablar, en la pronunciación de palabras de los pacientes. Al contrario, la prótesis ayuda en la vocalización, en la mejor emisión de las palabras de los pacientes, ¿no? En ese caso, hay que recomendarle al paciente que practique frente al espejo y que de ninguna manera una prótesis va a perjudicar en el habla de las personas, sino al contrario, los aparatos protésicos ayudan en la mejor vocalización de las palabras en nuestros pacientes, ¿no? Otra, las prótesis no se rompen fácilmente, pero no son irrompibles. Claro, ¿qué significa eso? Que las prótesis, especialmente las de cromo cobalto, hablando de las más resistentes, las de prótesis de cromo cobalto son prótesis que no se fracturan con facilidad, ¿no? A menos que hayan utilizado un material, una cromo cobalto que haya sido reutilizada, ¿no? Que tienen cierto grado de fragilidad. Pero mientras tanto, estos elementos protésicos parciales son de alta resistencia, pero son rompibles, no son irrompibles. Hay que recomendar al paciente que debe tener cuidado con la utilización de sus prótesis para que no puedan fracturarse de alguna manera, ¿no? Y por terminar con la instalación de la prótesis, no termina la rehabilitación. Obviamente, como les decía, después de la instalación de la prótesis, existe todo un periodo en el cual debemos hacer un seguimiento del paciente acerca de la funcionabilidad, la estética, de los tratamientos complementarios en el campo de odontología para llegar a una rehabilitación adecuada de la cavidad bucal del paciente. Bueno, como pueden ver, el trabajo del odontólogo no termina solamente con la instalación y la colocación de la prótesis en boca. Existe todo un periodo donde se debe hacer un seguimiento al paciente hasta que pueda tener una funcionabilidad, una adaptabilidad adecuada que quiere el paciente y que nosotros también como odontólogos debemos hacer cumplir para que cumpla toda la funcionabilidad principalmente para el paciente, porque ustedes saben que
que la falta de estructura o falta de piezas dentarias en cavidad bucal desembocan en la salud general del paciente, ¿no? Una enfermedad puede iniciar incluso desde una mala masticación, una mala trituración, una mala formación del bolo alimenticio y desarrollar enfermedades que puedan empezar a partir del tracto gastrodigestivo, ¿no? Entonces, muy importante todo el trabajo que nosotros realizamos como odontólogos. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Vean que son 46, así que yo no debería subir el video, así que lo voy a pensar, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? ¿Siguen ahí? Alguien que me dé signos de vida, por favor. Doctor, una pregunta. Te escucho, dime, Lucio. Doctor, nos estaba diciendo que si faltabas de detención, podríamos hacer también el rebasado. En esta parte, doctor, si es que al paciente no le importa la parte estética, solamente la parte funcional, ¿se podría igual hacer, doctor? Claro, sí, sí, sí puede ser rebasado, pero como les decía, lo negativo del rebasado es que normalmente se realiza con acrílico autopolimerizable. Uno de los efectos negativos, se podría decir, es el cambio de color y la formación ¿cómo te digo? La fácil acumulación de microorganismos oportunistas y la aparición de enfermedades subprotésicas. Pero sí se puede hacer el rebasado para corregir dicha falla, se podría decir, pero es de manera temporal. Incluso existen otros materiales que son tipo, no me recuerdo ahorita, no viene a mi cabeza, pero que es un material que dura unos meses, pero y después hay que volver a hacer. Pero si quieren algo más definitivo, sí se puede hacer un rebasado. Y si quiere algo más estético, sería hacer un rebasado con acrílico autopolimerizable, siempre tratando de lograr el mismo o la misma tonalidad de la prótesis a la cual están haciendo el rebasado. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Pregúntenme ahora que están haciendo sus trabajos en prótesis de movible, ¿qué problema tienen? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, más fuerte. Doctor Carlitos, una consulta. Usted estaba diciendo para la estabilidad de una prótesis removible a la hora de instalar los flancos de la prótesis, necesariamente para que tenga una buena retención tiene que llegar hasta el fondo del surco. Sí, Y estaba viendo, doctor, unas teorías también que nos dan un parámetro, si vale el término, de 1 milímetro hasta 2 milímetros. por debajo. Supongamos que 2 milímetros, si le doy un espacio de 2 milímetros antes de llegar al fondo del surco, Sí, ¿tendría estabilidad también, doctor, por favor? claro que sí, claro que sí. Incluso lo ideal, Reinaldo, es que no tiene que llegar al tope, no tiene que llegar siempre exactamente hasta el fondo del surco vestibular. Yo les doy como parámetro que hasta ahí debería ser un límite, digamos, que debería llegar más allá, no. Claro que sí, puede ser 1 o 2 milímetros por debajo del fondo del surco vestibular, igualmente sigue teniendo retención. La idea es de que el labio, la mucosa, la mucosa móvil, no lo expulse la prótesis, ¿no? ¿Y cómo van a comprobar ustedes eso? Como les decía, agarren, entreguenle la prótesis y si está en cavidad bucal, si se sigue manteniendo, agarren y jalen, traccionen el labio del paciente. Si la prótesis no se mueve, entonces está perfecto. Tiene los flancos hasta donde debería ser. Si cuando ustedes traccionan el labio al paciente y la prótesis se suelta y se desprende, pues hay que desgastar los flancos de la prótesis, ¿no? Para que no perjudique, porque por lógica nomás, como es mucosa móvil, al moverse la mucosa, mueve la prótesis. Pero cuando solamente se llega a menos incluso del fondo del surco vestibular, que es la mucosa fija, donde es la mucosa que no se mueve, entonces la prótesis también tampoco se va a mover y va a tener una retención apropiada. Si después de eso la prótesis sigue cayendo, tienen que ver ustedes en qué han fallado porque ahí falta retención. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? Doctor, y Dime. en rebordes planos, ¿cómo podríamos lograr una retención? He En visto en segundo, casos que hacen cámara de succiones en las sí, prótesis. ya. ¿Es bueno?
Ya, te explico, Elit. Elit, mira, la retención en el maxilar superior, estamos hablando de cámara de succión, porque en el inferior obviamente no se hace. La cámara de succión sí le da algo de retención, pero más que beneficio le causa daño al paciente, porque se han debido dar cuenta, tal vez han tenido la oportunidad de ver aquellos pacientes que tienen cámara de succión en las prótesis superiores, el tejido, se forma un tejido fibroso con la misma forma que tiene la cámara de succión. O sea que la cámara de succión va a tener un efecto de tipo ventosa que va a succionar la mucosa y va a llegar a invadir toda la cámara de succión con el tiempo y va a formar un tejido fibroso, ¿no? O sea que va a ser más perjudicial para el paciente para cuando posteriormente vamos a querer elaborar una prótesis sin cámara de succión, porque la cámara de succión está contraindicado porque causa más daño que beneficio en la prótesis. Ahora, cuando el reborde es plano, se puede tomar alternativas como prótesis sobre implantes, por ejemplo. Normalmente el reborde que más rápido se vuelve plano es el reborde inferior, ¿no es cierto? Para ese caso existen algunas formas de elaboración de prótesis, como por ejemplo la prótesis gravitacional. Estamos hablando del maxilar inferior. La prótesis gravitacional es simplemente una prótesis pesada, así de sencillo. Pueden hacer la parte de la base de la prótesis con metal, ¿no? Y el mismo peso, la misma gravedad hace que tenga cierta retención la prótesis, ¿no? Y otro aspecto muy importante que tienen que ver ustedes cuando tengan un paciente con un reborde relativamente plano, es saber escoger el material de impresión que van a utilizar, que en este caso tiene que ser la Godiva. La Godiva, al margen de ser un material que no debería utilizarse, tiene una virtud de ser un material que es un material pesado, es un material que comprime la mucosa contra el hueso del paciente y trata de recuperar la mayor cantidad de altura posible del reborde del paciente, ¿no? Ese es otro parámetro que también deben tomar. Porque cuando toman una impresión con un material liviano como el alginato va a tomar tal cual está en la cavidad bucal, ¿no? Sin tratar de recuperar el reborde que necesitamos para que sea retentivo. Ahora, las cirugías del fondo del surco vestibular, igualmente se ha determinado que más que beneficioso, la profundización del surco, de profundización de surcos es dañino para el paciente porque en ese sector se llegan a formar incluso callosidades que al final afectan el desarrollo o el funcionamiento adecuado de una prótesis que posteriormente queramos elaborar en ese paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta más, chicos? Pregúntenme ahora que están en Doctor, autoeducación. Díganme, dime. buenas tardes, doctor. Una consultita, doctor. Dime. Respecto a la impresión, doctor, digamos, con pasta sinquenólica, ¿cuál es el tiempo, doctor, más o menos? Porque la pasta sinquenólica tarda lo que es, digamos, su polimerización, digamos, y cuando se saca del paciente, doctor, muchas veces parece que se desprende, o sea, se desprende de la cubeta individual. Sí. Ya. Y eso, doctor, quería preguntar, ¿cuál es el tiempo más o Ya. menos adecuado que deberíamos meter? Porque, o sea, en boca tarda lo que veo. Sí, mira, dependiendo de la marca de la pasta sinquenólica, a veces nosotros damos parámetros basados en la teoría, le podemos decir 2 minutos, 3 minutos, 5, pero ya varía dependiendo de la marca y la fabricación del material, en este caso la pasta sinquenólica, ¿no? Eso es uno. Otro es que, ¿por qué se pega en la cavidad bucal? Me pregunta Angeli, ¿no? Es que, ¿saben? A veces cometemos el error de retirar mal la impresión. Cuando nosotros retiramos, ahorita mi cámara está mal, ¿no? O sea, ni yo me veo, creo que mi alma nomás está hablando ahí. Cuando nosotros retiramos la impresión ¿qué se le llama? Con pasta sinquenólica, la pasta sinquenólica se adhiere tan fuerte a la mucosa que nosotros debemos saber retirar la impresión. Si las retiramos de manera vertical, o sea, de un solo tiro, de manera vertical la cubeta individual con la pasta sinquenólica, es muy probable que se desprenda. Existen las formas de retirar las impresiones. Ustedes se han debido dar cuenta que cuando tomamos impresión, a veces se ve bien complicado retirar la impresión. Es que estamos traccionando en un solo sentido y en sentido vertical estamos jalando la impresión, cosa que no se va a desprender de manera fácil.
Es como, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si nosotros tenemos dos losetas de vidrio, imagínense, porque mi cámara está mal, les repito, tenemos dos losetas de vidrio y humedecemos entre las dos losetas de vidrio, ¿no? Y las juntamos, ambas. Juntamos las dos losetas y queremos separarlas de manera vertical, o sea, separarlas de manera vertical, no se puede, es imposible, ¿no? Separarlas de manera vertical. Pero si hacemos pequeños movimientos de lateralidad, se desprenden con facilidad. Entonces, para retirar una impresión, ustedes tienen que tratar de desprender un poquito primero la parte posterior, que se desprenda de la mucosa, ingresa aire e inmediatamente la parte anterior se va a desprender y se retira la impresión, ¿no? Incluso pueden hacer ese ejercicio de traccionar el labio, si es que ha invadido la mucosa móvil, igual les va a facilitar a retirar la impresión, ¿no? La idea es que no las retiren en un solo tiempo y en sentido vertical, porque es bien complicado. Ahí sí se da la retención de la impresión y el material se puede quedar en cavidad bucal. Traten de movilizar primero la parte posterior, traten de movilizarlo, luego la parte anterior, ingresa aire y la impresión se retira, no con mucho problema, ¿no? Pero se retira. Pero les repito, si quieren retirar la impresión en un solo tiempo y con un solo tirón, no se puede. En un solo sentido, retirar la impresión definitiva, si tiene muy buenas retenciones de borde, no se puede, tampoco es complicado, ¿no? Primero traten de desprender la parte posterior, luego la parte anterior, así sucesivamente, incluso pídanle al paciente que silbe, que pueda silbar, incluso esa simple acción de pedirle al paciente que silbe, pues va a hacer que va a aflojar la impresión y la van a poder retirar, ¿no? Ese es el problema. Esos son los procedimientos que a veces nos necesitamos saber, porque a veces nos complicamos, ¿no? Como dice Angelino, es real cuando la impresión está muy bien hecha y el reborde es muy alto y tiene súper retención, es medio complicado siempre retirar ese tipo de impresiones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Vamos, pregunten, ¿cómo les está yendo con sus pacientes? Pregúntenme, chicos, porque ahorita es el momento de poder responderles, porque yo me imagino que deben estar pasando calores atendiendo ustedes solos a sus pacientes, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Doctor, ¿Nadie? David. en los flancos, ¿será que puedo engrosar los flancos un poco para obtener ¿cómo se diría esto? Un vacío más ya por la parte exterior de la prótesis con los músculos? A ver, no te entiendo bien, David, un poquito más. Engrosar los flancos. Sí, un poco. O en el momento de la impresión, lo que es el recorte periférico, ya tomando con una silicona fluida, el fondo del surco, ya tomarlo a esa medida para crear para que este ayude al vacío por medio de los músculos. Mira, no te entiendo bien la pregunta, David, pero ¿sabes qué? La idea del fondo del surco vestibular es que existen estructuras como, por ejemplo, el músculo canino, los músculos mirtiformes. Es a ese sector donde no debe llegar los flancos de las prótesis, ¿no? Se debe aliviar la zona del vestíbulo, de los ligamentos vestibulares, del ligamento vestibular anterior, ¿no ven? Estos deben ser aliviados y en lo posible, ¿por qué se pide de que se llegue hasta el fondo del surco vestibular y mucho mejor si es menos del fondo del surco vestibular? Es que no entren en contacto con esas estructuras, como tú hablas, David, de los músculos, por ejemplo, que se encuentran en el fondo del surco vestibular, para que estos no puedan provocar que se movilice la prótesis, ¿no? Lo ideal es siempre, como su compañero decía, 1 o 2 milímetros por debajo del fondo del surco vestibular, y ahí no van a tener problema con la prótesis, siempre y cuando hayan tomado una buena impresión definitiva de sus pacientes, ¿no? Entonces, la prueba clave es que cuando jalan el labio, traccionan el labio de su paciente, no se cae, no se mueve, no se sale, entonces está bien la prótesis, no hay nada más que hacer. Pero que cuando jalan y la prótesis se cae, tienen que desgastar de manera selectiva, ¿no? Se cae porque está expulsando la mucosa móvil, está expulsando los músculos que se encuentran en el fondo del surco vestibular, está expulsando los frenillos que se encuentran en la parte vestibular
de los de bordes. Entonces, todos esos parámetros hay que tomar en cuenta, ¿no? Y no desanimarse cuando ven que la prótesis, el paciente quiere hablar y se cae. No, tienen que pensar que probablemente los flancos estén sobreextendidos, ¿no? Entonces, hay que ver opciones para poder dar solución a lo que aparentemente estaría mal, ¿no? ¿Una pregunta más? Bueno, jóvenes, entonces con eso terminamos. Bueno, espero siempre que les vaya bien, se cuidan mucho y tengo entendido que la próxima semana vamos a empezar con las exposiciones. Les deseo mucha suerte, jóvenes. Miren que recién ha subido a 52, pero eso ya no cuenta, así que ya saben, probablemente no suba la grabación. Bueno, con esto, chicos, me despido. Muchas gracias por la atención. Espero me hayan entendido. Aunque he empezado con algunos contratiempos ahí. Creo que están volteando un poste en mi vecino. La bulla no me dejó escuchar. Doctor, su cámara Buenas está mal, tardes. doctor. A ver, dime, María. Por favor, que suba el video, por favor. Sí, Mm, doctor, por favor. mire, que recién han subido, les han llamado. Por la señal está subiendo y bajando. Sí, doctor. Ya, yo lo voy a ver, ya siempre y cuando no me hagas allá. Por ahí sí, me hagas allá, no lo voy a subir. Doctor, ¿dónde está? Parece que está en otro lado. Doctor, ¿La cámara está mal, no, doctor? Miren, no, mi cámara está mala, aparte de eso, miren, apenas video. Parece que mi Nosotros acayo ahí, está doctor. hablando, o sea, Ah, sí. Mi alma está hablando, dice el doctor. blanco, miren. Suba, doctor, pues, por favor, por esta vez. Ya, Por chicos. favor, doctor, no sea malito. Listo, muy bien, jovencito. Ya lo voy a subir. Lo voy a subir. Eso es, doctor. Gracias, doctor Calitos. Muy bien, se cuidan. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Que tenga un buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.